Don Ricardo, ¿cómo está? Bienvenido. Doctor, tanto gusto. ¿Cómo está? Qué gusto verlo. Por acá nuevamente haciéndome mi chequeo anual. Muy bien, me gusta, cumplido. Como siempre, doctor. Vamos a empezar con signos vitales. Ok, perfecto. Como siempre. Muy bien. Papi, que respire, normal. Sí. Ok. Vamos. A ver, otra vez. Eso está muy raro. A ver. ¿Otra vez? No. ¿Qué sucede, doctor? No. ¿Cómo así, doctor? Se me volvió a descomponer el estetoscopio. Ay. No sirve. ¿Y tu fe sirve? Bienvenidos a Fe que Sirve. Perfecto, aquí ¿Sí? estoy. ¿Una su paletita? Mentira. Un dulcito, mire, para que le baje el Gracias, susto. doctor. Muchas gracias y feliz día. Que esté muy Igualmente, bien. que le vaya bien, gracias. Más fuerte ese aplauso, por favor. Qué privilegio poder compartir con ustedes en esta hora del día domingo. Y la verdad es que estamos muy contentos, agradecidos con el Señor por esta serie. Y qué genial eso que acabamos de ver, ¿verdad? Ustedes. Recuerdo que la semana pasada Ronnie nos habló precisamente de cómo nosotros podemos tener evidencias que nuestra fe está viva. Pero qué lindo es cuando un artefacto, cuando un instrumento, cuando un aparato funciona y sirve para lo cual fue diseñado. Qué triste cuando no está sirviendo para lo que fue hecho. La pregunta que me hago es, ¿mi fe sirve? ¿Tu fe sirve? Y creo que eso es altamente importante. Así que amigos, estamos hoy contentos con esta serie. Para mí de verdad es un privilegio compartir. Y hoy déjenme contarles un poquito porque dentro de todo este contexto hoy les quiero hablar de la historia de un hombre que realmente marcó la Biblia de muchas maneras. Creo que todo el pueblo de Israel fue marcado por la vida de este hombre. Y él fue una persona que desde muy jovencito fue llamado por Dios. Y él empezó desde pequeño a hacer trabajo. Él trabajaba de jovencito, cuidaba las ovejas de su padre. Tenía una pasión y un celo por las ovejas. Y conforme fue creciendo y madurando, conforme él fue avanzando en su vida, empezó a ver cómo Dios lo respaldaba de muchas maneras. Al colmo que un día Dios había permitido que un nuevo rey viniera y fueron a ungir a la casa de Isaí su padre a buscar quién era el hombre, y el profeta llega a buscarlos, presentan todos los hijos, ninguno era quien Dios le confirmaba, y en eso dicen, sí, falta el otro, se les había olvidado que estaba por ahí el más pequeño, lo mandan a amar y lo ungen. Después de eso, él continúa, sabiendo que ha tenido un llamado por Dios, continúa haciendo ese trabajo de ovejas. Sin embargo, había una guerra porque Israel estaba asediado por los filisteos, y en medio de esa guerra, durante 40 días y 40 noches, un tremendo guerrero, un filisteo enorme, empieza a amedrentar al ejército y empieza a decirles, mándenme a uno solo de sus paladines a luchar conmigo, y si no, sean siervos de nosotros, y si me vencen, nosotros seremos siervos de ustedes. Y un día de estos, este jovencito se deja ir al campo de batalla a llevarle a sus hermanos cierta comida, y escucha lo que el gigante está desafiando y dice, ¿quién es este filisteo incircunciso que osa desafiar al ejército del Dios vivo? Y miren, se llena de una fuerza, se llena de un celo santo, y dicen, ¿sabe qué, rey? Yo estoy dispuesto, porque nadie se quería ofrecer para ir a combatir. Y el rey dice, pero si tú eres ni siquiera entrenado en la guerra. Y Dios le dice, yo lo voy a hacer, y Dios me ha respaldado. Yo rescataba las ovejas de los leones y de los osos, y yo sé que Dios me va a dar la victoria. Él agarra una onda, agarra unas piedras, y con una piedra desafía y mata por completo al gigante Goliat. Este hombre continúa la historia. Él sigue teniendo victorias y un respaldo sobrenatural de Dios. Él empieza a tener victorias, se vuelve un guerrero, y Dios permite que cosas pasen al punto que el rey Saúl está preocupado, está angustiado, tenía un espíritu que lo perseguía, y mandan a llamar a este jovencito que también se pone a tocar instrumentos, y él en el palacio entra acá y tarde o temprano termina siendo yerno del rey. Imagínense eso. Pero el rey se pone celoso y empieza a sentir, ¿y este quién es? Porque dice la Biblia que era menudo, pero era guapo. La Biblia lo dice. Y entonces resulta que este rey, empieza a tener celos de su yerno y lo empieza a perseguir, y él tiene que salir huyendo. Imagínate que tu suegro te persigue y es el rey. Por eso ten cuidado a quién escoges de novia. Le fue bien a Sebas, con Ronnie, o a Rafa conmigo. Pero ¿sabe qué? Ese rey tenía celos de David. ¿Por qué la gente cantaba?
Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. David es el hombre de quien yo les estoy hablando. Tenía el respaldo de Dios, tenía el apoyo de Dios, victorias tras victorias, conquistas conquistas, hasta que finalmente él se convierte en el rey de Israel y Dios está con él. Él vence gigantes, él conquista ciudades, hace cosas extraordinarias, al punto que no solo llega al palacio, pero también era músico, empieza a componer, tocaba el arpa, era un hombre que componía salmos. Miren, tenía el respaldo de Dios, la unción de Dios, la bendición de Dios, hasta que, escuchen lo que dice 2 de Samuel 11:1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que los reyes suelen salir a la guerra, que David envió a Joab junto con sus servidores y con todo Israel. Ellos destruyeron a los hijos de Amón y pusieron sitio a Rabá, pero David se había quedado en Jerusalén. Cuando nosotros oímos en la Biblia ese pero, solo preparémonos para escuchar lo que viene. Cuando él tenía todo el respaldo de Dios, los filisteos hubieran querido encontrar una fórmula para poder desarmarlo y vencerlo, y no la encontraron. Sin embargo, David, en el tiempo en que los reyes solían salir a la guerra, él decide quedarse en Jerusalén. Manda a sus generales, manda a sus comandantes, ¿y qué termina pasando? Aquí se abre un capítulo oscuro en la vida de David, un capítulo que marca muchas cosas trágicas en su vida. ¿Por qué? Porque David decidió relajarse, decidió quedarse en su casa, decidió bajar la guardia en un momento difícil. Ahora los reyes o los generales o los presidentes toman decisiones desde sus escritorios, apachan botones, hacen juntas. En ese tiempo los reyes iban al frente de la batalla. Ellos eran los que estaban liderando, pero él vio que tanto bueno estaba pasando y decidió quedarse. Y hoy necesito compartir con ustedes algo que Dios ha puesto en el corazón del pastorado, y es que el servir protege mi santidad. Escucha esto, el servir protege mi santidad. Eso quiero compartir contigo. ¿Por qué? Porque nuestra santidad es protegida cuando nosotros servimos. ¿Saben ustedes? Y necesito aquí en este punto aclarar la santidad como tal. ¿Por qué? 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué pasa? El Señor entra a tu vida cuando tú te arrepientes de tus pecados. No te duele lo que haces, te arrepientes de tus pecados. Cristo viene a tu corazón. Y cuando Él viene a tu corazón, como Él no puede estar en un lugar sucio, Él agarra todos tus pecados y los tira al fondo del mar y no se acuerda más de ellos. Y una vez los tira al fondo del mar, Él, en la matriz de tu alma que estaba sucia por el pecado, Él deposita su Espíritu Santo, porque Él es 3 veces santo y pone su Espíritu en ti. Entonces, ¿qué pasa? Luego viene y con el Espíritu Santo, con las arras del Espíritu, Él te sella para el día de la salvación. Entonces te hace santo. Él te hace santo. Y por eso necesito explicarte que hay 2 facetas de la santidad. La santidad posicional cuando tú recibes a Cristo. Quiero que veas esto. Esta es di conmigo, santidad posicional. ¿Por qué? Está sellada por el Espíritu Santo. Ahí están las citas bíblicas, que eso te permite saber que tú estás sellado para el día de la salvación, porque por gracia somos salvos. Sin embargo, tenemos también la santidad que dice ahí, progresiva. Ayúdeme, santidad progresiva. ¿Por qué? Esa es la que nosotros trabajamos y está sellada por mi servicio y mi consagración. Y ahí están las citas que respaldan esto. ¿Por qué? Porque entonces la salvación ¿es gratuita o no es gratuita? Y la Biblia dice que por gracia somos salvos, pero entonces aplica y no para la salvación lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Para la salvación posicional no aplica, pero para la progresiva sí, porque nosotros vamos formando ese carácter cristiano y la santidad y lo que tú hagas te va a proteger en la vida. Y necesitamos entonces, para mantener un corazón de siervo y nunca detenernos, quiero compartirte 4 principios que tienen el potencial no solo de proteger tu santidad, pero de mantenerte vigente. ¿Qué significa estar vigente? Te voy a contar. Cuando nuestras unidades, nuestros teléfonos de celulares no están actualizados, eventualmente se empiezan a trabar.
no funcionan y dicen actualízalo, actualiza, y uno hoy no lo hago y a mí se me trabó por completo un teléfono porque no lo actualicé. Recientemente estaba operando con mis notas y de repente todo se quedó trabado. ¿Por qué? Porque el sistema yo no lo actualicé y al no actualizarlo yo podía ver mi documento pero no podía tocarlo. Pedí ayuda en IT y me ayudaron y logramos después de actualizar la licencia hacerlo. Tú y yo necesitamos estar vigentes, di conmigo vigente, para cada momento y etapa de nuestra vida. Eso necesitamos hacer y por eso yo quiero compartir contigo 4 principios para mantenernos vigentes al servir al Señor. Primero, evito la zona de confort. El palacio de la comodidad es peligroso. Escucha esto. De los triunfos, de los éxitos, de las alegrías, de las graduaciones, de levantar la copa, de lo cual estoy muy en paz. Uno u otro, igual gané. No, y ¿saben qué? De eso, ¿qué aprendemos? Nada. No aprendemos nada, solo se disfruta. Eso es todo. ¿De qué se aprendemos? De los fracasos, de los conflictos, de los problemas, de donde Dios apareció y nos ayudó. De ahí aprendemos mucho. Pero del confort, de esa zona del palacio, de esa zona en peligro, es peligroso para ti, para mí. Y tenemos que tener esta claridad porque el palacio de la comodidad es el terreno más peligroso de tu carácter. Es esto. Y por eso, 2 Samuel 11, 2 al 4, la historia nos narra que viene después de que David decidió quedarse en los días en que los reyes solían salir a la guerra. Y dice así: y sucedió que al atardecer David se levantó de su cama y se paseaba por la azotea del palacio cuando vio de la azotea a una mujer que estaba bañando. Y la mujer era muy bella. David mandó preguntar por la mujer y alguien le dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo? David envió mensajeros y la tomó. Cuando ella vino a él, se acostó con ella, que estaba purificándose de su impureza. Entonces ella regresó a su casa. Miren esto, estamos hablando de una historia fuerte. Y en este punto dice que hay 2 cosas que de este pasaje necesito resaltar. La primera, al atardecer, diga conmigo, siesta. El nene estaba haciendo su siesta a las 3 de la tarde, 4. ¿De acuerdo? Y en ese tiempo se levanta de su cama. En nuestro tiempo moderno se levantó, se sentó en el sofá, se puso a canalear a ver qué encontraba. Estaba en la azotea y dice que vio una mujer bella. Y él pregunta, y en la respuesta está la advertencia, porque le dicen, cuando dice, ¿quién es esta mujer? Y le dan todo el historial, el pedigrí completo. Y le dice así, y le dicen a ellos: ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, tu amigo, mujer de Urías el Eteo, tu comandante? Le advierten quién es la mujer. Eso quiere decir, está prohibida. Yo le digo a los hombres algo fuerte: la mujer de tu amigo es. ¿De acuerdo? No es nada a lo que tú puedas acceder. Es un hombre. La mujer de tu amigo, para ti un hombre es. No te puedes meter con ella. Es la mujer de tu amigo. Y a él se lo advierten y él no lo entiende. Ahora, ¿qué termina pasando acá? ¿Sabes? David tenía tiempo libre. Cuando debió haber estado en la guerra, se relajó y empezó a ver en qué utilizaba su tiempo. Hace muchos años había una frase que algunos de ustedes se acordarán, los que no son demasiado jóvenes. Pero esa frase decía así: mente desocupada, taller del diablo. ¿Verdad? ¿Quién dice amén? Ay, mis cuarentones, yo sé. Los jóvenes no saben qué es eso, pero era un programa que decía así. Y saben, es importante tener en cuenta porque lo es cierto y tenemos que tener cuidado. Hay una crisis que los hombres tenemos y que vivimos que es compleja. Y esa crisis es la que se da cuando nosotros estamos en un cuerpo mortal y de repente estamos viendo que nuestra alma eterna empieza a vivir los cambios de ese cuerpo normalmente. Nos pasa entre los 40 y los 50 y algunos críticos se la pasan entre los 40 y los 60 en esa crisis y no la superan. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que yo lo he visto a lo largo de la historia. La tragedia que yo más atiendo es cuando un hombre o una familia o una mujer vienen y empiezan a esforzarse, trabajan duro
y finalmente logran romper esa inercia. Profesionales que estudian cualquier carrera, medicina, ¿cuántos años requiere? Y títulos y esto y el otro, y empiezan a trabajar y les empieza a ir bien y empiezan a tener propiedades y empiezan a tener opciones. Y cuando finalmente logran despegar y rompen la inercia del trabajo fuerte, tipo 40, tipo 50, en ese punto donde tienen opciones, empiezan a voltear a ver y con tiempo libre hacen desgracias en su vida, familia y matrimonio. ¿Por qué? Porque voltean a ver de repente una persona, porque dicen de repente, ¿quién es esta amiga que está en Facebook? O este amigo que está en el gimnasio. Damas, no están exentas de eso. Pasa en las mejores familias, pasa en la vida real. ¿Y qué pasa? Es un riesgo. Fíjense que me pasó algo recientemente y es que yo no soy cafetero, yo soy lechero, pero me encanta el café con leche y lo disfruto. Y miren ustedes, una madrugada, y pues que es genial, pero una madrugada, recuerdo que era un miércoles y estábamos nosotros de mañana porque me tocaba venir a Vaya con Dios. Entonces muy temprano yo preparo, disfruto mi café. Después de mi tiempo devocional yo preparo mi cafecito, mi lechita, le echo mis cosas y me lo deleito verdaderamente. Es más, usted no se imagina cómo huele esto. Pero mire, yo me lo disfruto. Entonces estaba ahí, lo puse y volteé a agarrar mi teléfono por un devocional que tenía que mandar y una imagen. Cuando en eso yo escucho un ruido raro como... Y yo, se fue la luz. ¿Qué pasó? Porque a esa hora no hay nada. Entonces escuché claramente y me volteo y agarro mi taza y una gran mosca negra, fea, grande y supongo que maloliente metida en mi café. Ustedes y yo, y yo aprecio mucho mi café porque trae una milechita que no me gusta desperdiciarla. Y yo, no puede ser. Y dije, lo voy a sacar. No, tengo que tirarlo. Y miren ustedes, agarro el café y me quedé molesto. Era miércoles y ese día jugaba la selección de Argentina contra Inglaterra. Fíjense ustedes, lo tengo tan presente. Y entonces preparé mi café y le digo, Señor, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué me estás mostrando? Padre, ¿será que va a perder Argentina? Dije yo. Empecé a hiperventilarme, o sea, y silencio. Y después, entonces va a ganar. Nada. Y yo, Señor, ¿pero qué estás mostrándome? Y en eso el Señor me lleva a un texto y me recuerda Eclesiastés 10:1 que dice, las moscas muertas hacen heder el perfume y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Y yo, Dios mío, una pequeña locura. Hoy todo el mundo se va a rebalsar. Yo pensé, todo el mundo se va a rebalsar si pierden o si ganan. Tengo que tener cuidado, soy pastor. Y dicen que los chats son horribles, no de ustedes, otros chats. Y que se escriben cosas, como diría mi nieto, feicísimas. Y yo, Señor, tengo que tener cuidado. Y en eso el Señor me muestra, este texto no está escrito para el necio, mudo o tonto. Está escrito para el sabio y el honorable. ¿Sabes por qué? Tú y yo, cuando tenemos un perfume, solo lo vamos a comprar, no tenemos problema. Pero en aquel tiempo, cuando hacían los perfumes, lo que hacían eran cuartos totalmente cerrados, con malla, con distintos lugares para proteger. Hacían un gran perol, una gran tinaja de esencias, y en las esencias las iban echando porque el perfumista hacía la mezcla y estaba haciendo ahí los potajes de mezcla para los perfumes. Pero si a ese lugar entraba una mosca y la mosca caía en todo ese perol de perfume, echaba a perder todo. Entonces ahí entiende uno el texto. Así una pequeña locura le es tomada a un sabio. ¿Sabes qué? Un arrebato de cólera, un enojo mal puesto, una bajarte del carro para un pleito, una volteada a ver a quien no tienes que ver, una llamadita a la persona que no ves desde la preprimaria que está apareciendo en Facebook con una foto que es falsa. Empiezas a voltear a ver y estás a una locura de echar a perder toda tu vida. Si le pasó a David, ¿quiénes somos nosotros para que no nos pueda pasar? El error de David no comenzó con Betsabé, sino con la comodidad que tuvo en el palacio, las opciones y tiempo libre. Y ahí está el riesgo. La santidad realmente es protegida por el servicio, pero no solo tu santidad te protege, toda tu vida. ¿Qué pasa con el rey David después de haber sido un arriero de ovejas? Termina en un palacio más o menos como este. Ahí tenía absolutamente todo, manjares, comidas, opciones, siervos, personas. Tenía de todo.
Y tú dirás, sí, de plano, en esos palacios. Yo he visto gente que de verdad no era nadie económicamente, financieramente, empiezan a trabajar durísimo y de repente terminan una gran oficina como esta. Y en esta oficina ya tienen opciones. Ah, ahora, sí, yo no tomo, yo no me embriago, vos. Pero ahí tengo un licorcito para un toquecito, vos. Y mira, mi chocolatito y mi cafecito. Y tengo mis espacios libres y tengo mis cámaras. Y entonces abro la computadora y veo cualquier cosa. Cuidado, porque ahí está el peligro. Dicen los militares, y me gusta la frase, en la seguridad está el peligro. Tenemos que tener cuidado y por eso conseguí algunos peligros de la comodidad del palacio que te quiero compartir. Mira estos peligros que pueden ser el peligro de la comodidad del palacio. Sustituir el servicio por el descanso. David lo cambió y miren lo que paró. El peligro de estacionarse. ¿Sabes cuál es la velocidad más peligrosa que nosotros podemos tener en un vehículo? Neutro. Y si tú te estacionas y no avanzas ni vas para ningún lado, terminas retrocediendo. Hay que tener cuidado. Luego, las consecuencias de abandonar el frente, pérdida de visión y enfoque. Cuando nosotros no estamos al frente, no estamos liderando como líderes, como pastores, como familia, ¿qué termina pasando? Estamos en riesgo. ¿Por qué? Perdemos enfoque porque no tenemos contexto. Luego, el aislamiento del equipo. Hay veces que nosotros encontramos a personas que en algún momento de su vida estaban con el equipo, sabían lo que estaba pasando y de repente se desconectan. ¿Por qué? Porque se engancharon en una relación ilícita, porque cometieron un error, porque hacen cosas que no tienen que hacer, no ponen atención y están desconectados del equipo. Vean esto, por ejemplo, tenemos también acá, nunca dejes de servir ni cumplir tu propósito. No solo es servicio, es cumplir tu propósito. Identifica cuál es tu palacio, cuál es esa zona de confort en donde puedes estar en peligro, en donde tienes que tener cuidado por el riesgo y regresa al campo de acción. Involúcrate otra vez, empieza a servir en donde Dios te esté poniendo. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir estar vigente. Tengo una reflexión aquí. David estaba donde no debía estar. La comodidad lo sacó del frente. Esta es mi pregunta. ¿Estás donde tienes que estar? ¿O eventualmente estás en lugares donde no tienes que estar? Yo le digo a los amigos y a veces también a las damas en los grupos de matrimonios, tengan cuidado. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Y dónde se dan las malas conversaciones? En los malos lugares, en los malos momentos, con los malos amigos. Tenemos que tener cuidado, amigos. Ahora, otro principio para mantenerme vigente al servir al Señor es que rechazo la idea de menospreciar a Dios al servir con las manos sucias. Escucha esto. Rechazo la simple idea de menospreciar a Dios creyendo que yo puedo estar en pecado y servir de esa manera. ¿Por qué? Segundo de Samuel 12, 9, 11 dice, ¿por qué pues menospreciaste la palabra del Señor e hiciste lo malo ante sus ojos? Has matado a espada a Urías Eteo, has tomado a su mujer por mujer tuya y a él lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues, ¿por qué me has menospreciado y has tomado la mujer de Urías el Eteo para que sea tu mujer? Jamás se apartará la espada de tu casa, así ha dicho el Señor. He aquí, yo levantaré contra ti el mal en tu propia casa, ante tus propios ojos. Tomaré tus mujeres y las daré a tu prójimo, el cual se acostará con tus mujeres a la luz del sol. Esta es la sentencia por ese día oscuro en que el rey David se relajó. Esta es la sentencia, una sentencia muy dura. ¿Por qué? David no le bastó con haberse acostado y quererle encaramar del griego. Te estoy atribuyendo mi hijo a otra persona. Le quiso dar el hijo y decirle, Urías, ¿por qué no vienes acá? Y lo saca al campo de batalla y le dice, ¿sabes qué? Anda a tu casa, acuéstate con tu mujer, disfruta. Pero Urías era un tipo íntegro y dice, ¿cómo voy a hacer eso? Si todos los soldados están allá, ¿cómo voy a ir yo a mi casa a tener un techo y una cobija caliente, estar con mi mujer? No, porque David quería de alguna manera endosarle su hijo otra vez al esposo. Y cuando él no accede, ¿saben qué hace? Él agarra una nota, agarra un pedazo de papel y escribe, pónganlo en el frente de la batalla con los amonitas. Lo dobla, lo cierra y se lo entrega al propio amigo Urías Eteo y le dice, por favor, entrégale esto al comandante.
El comandante lo abre, lo lee y lo recibe. El rey quiere que se muera. ¡Ja! Entonces pone a Urías de Eteo al frente y lo matan. Y entonces David dijo, perfecto, ya todo se arregló, ya no hay ningún problema, tráigame a la viudita y ya todo está bien, ¿verdad? Tipo listo, ¿verdad ustedes? Tipo listo. Pero con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Y eso levantó la espada y la muerte en la misma casa de David. ¿Saben qué es lindo? David es el único hombre de la Biblia que nosotros podemos escuchar que es un hombre conforme al corazón de Dios. Y a mí no me cuadraba muchas veces hasta que entendí su capacidad de arrepentimiento. Él sabía arrepentirse. Cuando él escucha esto, en vez de decirle a Natán, ¿y vos qué crees que sos? Si yo soy el rey. ¿Saben qué dice? He pecado contra Dios. He pecado contra Dios. Y él se arrepiente. Y cuando se arrepiente, de alguna manera, el hijo que él tiene con Betsabé muere. Sin embargo, Dios y su misericordia permite que después nazca Salomón, el rey Salomón, de esta misma relación de Betsabé y de David. Mira qué misericordia la de Dios. Ahora, fácil es decir que podemos pecar y que Dios nos puede perdonar. Difícil es vivir con las consecuencias del pecado. Porque Dios te perdona, pero las consecuencias las tienes que pagar. Y David las pagó. David pagó las consecuencias. ¿Por qué? Ninguno está exento de pagar las consecuencias y romper las reglas de Dios. Y por eso, yo te digo, tenemos que tener cuidado porque el servir protege nuestra santidad porque estamos nosotros vigentes. Estamos vigentes. Romanos 12:11 dice, no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Manténganse activos, dice otra versión. Manténganse activos. Tenemos que estar así. Ahora, Jesús mismo, Él nos modeló y marcó el servicio. ¿Sabes por qué? Mira esa frase, qué interesante. Jesús mismo nos marcó el modelo. Servir no te desgasta. Ayuda conmigo, di, servir no te desgasta, te guarda. Mi hija Nandi me decía recientemente, papá, tenés razón, porque cuando uno sirve tiene compromiso y cuando estás con compromiso la gente te ve y como te ve, uno se compromete, porque estás sirviendo a Dios. Decís, yo no puedo fallar. ¿Por qué? Porque si yo fallo, le fallo a Dios también y la gente me va a ver y no puedo fallar. Ahora lo lindo es que Jesús nos modeló esto. Marcos 10:45 dice, porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús nos pide algo más de lo que Él hace, no. Él sirve. Él dijo que Él no vino para ser servido. Tú y yo necesitamos generar un corazón de servicio. Yo recuerdo brevemente que cuando estábamos nosotros en el Hotel Intercontinental y nos instalaron como pastores, dos cosas les quiero contar. La primera es que el primer día que instalaron como un grupo de pastores, nosotros no usamos cosas que me gustan mucho de Villarreal desde esos tiempos. Nosotros no usamos traje normalmente, no usamos corbata, regularmente no pedimos que nos digan pastores, es un llamado precioso, pero no exigimos que nos digan pastores, o sea, no nos gusta eso. Sin embargo, ese día decidimos todos ir de traje, íbamos todos de traje, no sé si saben que es un traje, ¿verdad? Pero formal, smoking, no, íbamos con traje y corbata, todos de oscuro, azul y negro. Pero ese día mandamos a traer cajas de lustre. Y entonces teníamos nuestras cajas de lustre y todos teníamos nuestra caja y la poníamos y cuando abrieron todas las puertas y la gente empezaba a entrar en los servicios, solo habían 2 servicios. Nosotros nos hincábamos aquí y entonces con la caja de lustre decíamos que pusieran sus zapatos ahí y les limpiábamos los zapatos. Y la gente, no, pastor, ¿cómo va a creer? No sé. Pero pastor, no tenga pena, déjenos, estamos para servirle. Queríamos dar un mensaje y no faltaba alguno de aquellos que chille, ¿va? O sea, nada. Siempre hay un cafre, ¿va? Ustedes siempre. Pero la cosa es que teníamos que demostrar, queríamos decir, miren, el contraste de esto es servicio. Eso queremos. Y hablando de eso, un día, un gran amigo, Guillermo González, profesional, dentista, una persona con una cultura impresionante, un acervo cultural, no digamos, un gran hombre. Le digo, Guillermo, mira, ¿qué te parece si me acompañas y servimos? Porque en ese tiempo, antes de ser pastores, íbamos al Intercontinental y servíamos nosotros alrededor más o menos de las 4:30 de la mañana. Íbamos con todo el equipo de montaje, con las vans y los camiones y habíamos un grupo sirviendo. Y yo le digo a Guillermo, ¿por qué no te venís y me ayudas con esto? Y hagamos turnos. Hicimos equipo de profesionales que íbamos a servir a las 4:30 de la mañana. Miren ustedes, fueron años maravillosos porque pastores vemos
y servidores no sabemos. Y entonces nos ha tocado, hemos pagado el precio, o sea, se ha hecho. Pero Guillermo no solo descubrió, y hay una foto de Guillermo ahí cuando estamos en una temporada por ahí, pero miren, Guillermo no solo descubrió el servicio, sino descubrió su llamado. Ahora él está liderando uno de los cines como pastor junto a su esposa, está liderando un punto. ¿Por qué? Porque encontró el gozo del servicio y así hay mucha gente sirviendo al Señor en demasiadas áreas. Damos un aplauso al Señor por todo esto. Quiero compartirte otro principio para mantenerte vigente al servir al Señor. Quiero contarte que hace unos años, un día, nos hacen una invitación y nos dijeron, mire, va a llegar Luis Palau a compartir a la iglesia un mensaje. Y yo, Luis Palau, ¿verdad? Y con mucho respeto, voy a ser honesto con ustedes, pero dije, bueno, ¿qué va a decir ese ancianito? Está bien. Por disciplina vine y me senté allá en la esquina donde está usted, mire, ahí me senté. Y ve sentado yendo al ancianito, ¿verdad ustedes? Entra el hombre, y encima todo creo que es argentino, ¿ah? Sí, es argentino, vamos, sí. Che, no lo había visto. Pero bueno, entra el hombre, se para aquí y empieza a hablar con una autoridad. Se le notaban los años de ministerio. Y yo le pedí perdón a Dios y me di cuenta que ese hombre estaba vigente a ese punto de su vida. Tú y yo necesitamos estar vigentes para cada edad y para cada tiempo de nuestra vida. Este principio para mantenerme vigente al servir al Señor también logra que yo proteja mi llamado, pues la ociosidad abre puertas a la tentación. Tu llamado y propósito está protegido cuando tú no abres puertas a la tentación por esa ociosidad en tu vida, y entonces estar vigente. Recientemente yo comprendí esto, ¿sabes? El Salmo 51, 10 al 13, escucha, este es el clamor de David después de que Natán lo confronta y dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Espíritu Santo. Devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu generoso me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Sabes qué? David él de alguna manera descubrió, él se dio cuenta que su llamado y su propósito estaba ligado a lo que él era. Y se dio cuenta y se arrepintió, y Dios lo restauró de nuevo, y Dios le permitió seguir sirviendo, y Dios le permitió que él visualizara su llamado, que cuál era al final de cuentas, que al final los transgresores logren ser enseñados de los caminos y los pecadores se conviertan a él. Eso fue lo que le pasó a David. David lo entendió, y por eso el clamor de David le permite a él hacer lo que tenía que hacer en su vida y ser restaurado de nuevo. ¿Sabes? Dice Marcos 26, 41, velen y oren para no caer en tentación. El espíritu está dispuesto, pero a la verdad la carne es débil. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros estamos bajo ataque constantemente y el enemigo quisiera que tú y yo cayéramos como cayó David. Pero la trampa de David no vino en ningún momento más que porque él se relajó y tuvo tiempo libre. Ahora, quiero que tú escuches esta frase que es importante. ¿Por qué no me ayudas? ¿Qué dice ahí? No promovemos la trampa del desempeño, pero sí el servicio estratégico y con sabiduría. Tú y yo no valemos por lo que hacemos, pero lo que hacemos vale. Nosotros no te estamos diciendo, es que si estás en vida real, si no sirves, no sirves, entonces no. ¿Sabes qué? Tú no vales por lo que haces, pero tienes que involucrarte. Te conviene involucrarte. Sabes que la iglesia tiene 65 ministerios, 65 en los que te puedes activar. Tú dirás, Antonio, usted no sabe mi agenda, usted no conoce cómo está mi tiempo, usted no sabe. Usted tampoco conoce el mío. Y de alguna manera uno busca cómo servir. ¿Por qué? Porque solo miren esa imagen con todos estos ministerios que le quiero mostrar. Mire cuántos ministerios, y usted puede ahí sacar su cámara para poder buscar. Y aquí hay todos estos ministerios, todo lo que usted mira acá, más muchos más hay en donde usted se puede involucrar y servir. Hay demasiados lugares y esto está en todos los puntos. Así que en el punto donde tú estás, ahí donde estás escuchando este mensaje, hay oportunidad de servicio. Y por eso, cuando paras de servir, recuerda que el enemigo encuentra tiempo libre para ti. Tienes que tener cuidado al respecto. Ahora, hemos visto
3 principios para mantenernos vigentes al servir al Señor. Evito la zona de confort, pues el palacio de la comunidad es peligroso. Rechazo la idea de menospreciar a Dios al servir con las manos sucias. Y en este punto es importante, no estamos diciendo que entonces mejor nos sirvamos. No, entonces enderecémonos, entonces hagamos lo que tenemos que hacer. Y por supuesto hay casos que uno tiene que atender, pero hagamos lo correcto. 3, el tercer principio es protejo mi llamado, pues la ociosidad abre puertas a la tentación. Pero hay un cuarto principio y es aprendo en cada temporada cumpliendo su propósito. Yo para cada temporada aprendo, porque cada temporada tuya es distinto. Dice que en los jóvenes en su fuerza está su poder y en los ancianos nuestra sabiduría. Nosotros tenemos distintas etapas que tenemos que comprender y para cada temporada tenemos que estar vigentes. ¿Sabes? Recientemente recibí una llamada de una persona que respeto y amo mucho, un hermano, y me acaba de contar, mira, acabo de vivir una crisis compleja, una crisis que me agarró un ataque de pánico. Y otro pastor que también respeto mucho, lo estuvo atendiendo por más de 40 minutos. Y entonces él me dijo, mira, yo vi esta crisis hace 30 años y ahora lo vuelvo a vivir. En aquel tiempo no estaba completamente bien ante el Señor. Hoy estoy bien ante el Señor y en santidad. Y entonces cuando empezaron a ministrarlo, él me dice, ¿sabes qué terminó pasando? Dios me permitió recordarme que no solamente la santidad me protege, pero también la santidad me da solvencia. Solvencia. Y miren ustedes, me ha caído tan impactante el mensaje de eso, solvencia, porque me puse a pensar, Dios mío, la santidad, o sea, el servir a Dios, el estar en la jugada siempre, el estar activo, no solamente me mantiene vigente, pero me da solvencia. Porque cuando hay un hombre con solvencia, cuando hay una mujer con solvencia, cuando hay autoridad de Dios en esa persona, sabes que aunque haya ataques, aunque haya problemas, esa persona se mantiene firme y tiene la solvencia de hablarle a Dios y de orar, porque su vida está en integridad. Y Jesús nos lo modeló. Y Dios dice, sean santos porque yo soy santo. Y sin la santidad ninguno verá a Dios. Y saben, eso te da solvencia en tu vida. Solvencia para poder clamar, solvencia para poder orar. Es imposible que como pastores te garanticemos que no va a haber conflictos, que no va a haber enfermedades, que no va a haber muertes. Pero sabes que sí te podemos decir que una persona de Dios, un cristiano que está solvente y en santidad, tiene esa autoridad de Dios para hablar, para orar, para decretar y para creer que milagros pasan. ¿Quién cree esto, hermanos? ¿Quiénes pueden decir a Dios amén? Porque Dios quiere que tú vivas en santidad y tengas esa solvencia. Aprendo en cada temporada cumpliendo su propósito. Segundo de Samuel 12, 29, 30. Escucha esto. David reunió entonces al resto de su ejército. Esto es capítulos adelante. Y fue y luchó contra Rabá y la capturó. Le quitó al rey la corona de oro que llevaba puesta, la cual pesaba 33 kilos y tenía incrustadas piedras preciosas. Los hombres de David la tomaron y con ella coronaron a David, y David obtuvo un gran botín de la ciudad. David fue restaurado, su gente lo volvió a reconocer, lo volvieron a coronar rey. Y eso es lo lindo de la Escritura, que Dios te permite de nuevo estar vigente. Si alguno de nosotros ha perdido vigencia, si alguno de nosotros no está en santidad, si alguno de nosotros ha dejado de servir, hoy es un día lindo. Hoy es un día de esperanza. Y esto no solo va a proteger tu ministerio, pero también tu familia, tu llamado. Amigos, estamos a una locura de desconectarnos de Dios, a una locura, a un arrebato, a una mirada, a una tacita de café, ponle el nombre que quieras, de destruir todo lo que tenemos. El legado que hemos construido, es mejor el buen nombre que las muchas riquezas, pero estamos a una locura de poder echarlo a perder, cuando lo que Dios dice, ¿sabes qué? Sírveme, ¿sabes qué? Búscame. ¿Saben qué me encanta a mí? En Hechos, no en el Antiguo Testamento, en Hechos, yo encuentro el epitafio de David. Ese epitafio que uno encuentra en las lápidas de los cementerios. Y mira lo que dice. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mira cómo, ahí está su epitafio. David
a la verdad habiendo servido a su propia generación. Eso fue lo que le pasa. Ahora, con esto quiero terminar. Estaba con todo el bosquejo preparado, cuando en un punto tengo un espacio libre, me encierro con el Señor y le digo: Señor, aquí está el bosquejo. Aquí está. Le falta algo, le quito algo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Padre? ¿Te parece? ¿Te agrada? ¿Está bien? Y cierro mis ojos. Y en eso el Señor habla a mi corazón. Porque no va a ser muy frecuente que te hable aquí, pero es un pensamiento que te habla a tu corazón. Y el Señor me dice: ¿y tú crees que todo lo que ustedes hacen para mí pasa desapercibido? ¿Y tú crees que yo no los bendigo por servirme? ¿Y tú crees que yo no los amo y no los protejo y no los bendigo? Y me desarmó mi Señor, me desarmó. Y entonces me recordó, y este es un bonus track del mensaje de hoy. Este es el resto, es que hay promesas para los que servimos. Lo anterior protege tu santidad, te mantiene vigente y te da solvencia. Pero hay promesas por servir al Señor. Hay muchas promesas, y Dios me lleva a primer libro de Samuel 12:24. Pero los exhorto a temer al Señor y a servirle fielmente y de todo corazón. Escucha esto: fielmente y de todo corazón, recordando los grandes beneficios que ha hecho a favor de ustedes. ¡Hala! Miren qué lindo. Y esta es la parte donde uno entiende cuando David escribe: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que rescata del lodo tu vida, es el que te corona de favores y misericordias. Son promesas de Dios. Y en eso estaba cuando el Señor me recuerda, hermana Anita de Madrid, la mamá de Ronnie, cuando un día me dice: hermano Antulio, le quiero hablar. Cuando ella me dice eso, dije: aquí viene algo lindo, digo yo siempre, porque trae unas perlas. Me dice: le quiero dar una promesa para los que sirven a Dios. A ver, hermana Anita, Éxodo 23, 25, 26. Y como saben, se la sabe de memoria. Y entonces me empieza a tirar la promesa. Y miren, la primera parte en el 20 dice: mira, yo envío un ángel delante de ti para que te proteja en el viaje y te lleve a salvo al lugar a que te he preparado. Pero luego viene el 25. Quiero que mires el siguiente y lo leas conmigo. ¿Qué dice ahí? Sirve solamente al Señor tu Dios. Si lo haces, ¿qué dice? Yo te bendeciré con alimento y agua y te protegeré de enfermedades. No habrá en tu tierra ninguna mujer que pierda su embarazo o sea estéril. Te daré una vida larga y plena. Yo les pregunto: ¿quién quiere esta promesa para su vida? ¿Quién quiere esa promesa? Levanta tu mano si tú la quieres. Aquí hay promesa. ¿Sabes qué? Hay promesa de protección, hay promesa de provisión, hay promesa de salud y hay promesa de vida larga y vida plena. Eso y nada más que eso son una de las tantas promesas que Dios tiene para sus hijos. Y yo te quiero dar la oportunidad que te lleves esas promesas, que te involucres sirviendo al Señor, como sea. Como sea, Dios conoce tu agenda, Dios conoce tu tiempo, Dios conoce tu vida, pero sirve al Señor con todo tu corazón, con toda tu pasión. Y hoy quisiera hacer dos cosas. Una oración, porque ¿se acuerdan cuando hablé de la primer santidad? La santidad posicional. Si tú vienes a la iglesia, te felicito. Si tú estás aquí, qué bueno. Si te invitan y vienes, qué bien. Pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón, no tienes santidad, no tienes su Espíritu Santo y no eres su hijo. Pero quiero darte ese regalo. Si tú te arrepientes de tus pecados y le entregas tu vida, entonces no solamente te perdona tus pecados, pero pone parte de su Espíritu Santo a ti y te hace santo y te hace hijo. Pueden cerrar sus ojos y me pueden acompañar haciendo esta oración por amor a aquellos que la hagan por primera vez. ¿Me ayudan? Di conmigo: Señor Jesús, hoy quiero entregarte mi corazón. Te quiero pedir, Señor, que entres y me hagas una buena criatura, una nueva criatura. Perdóname, Señor, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Olvídate de mis pecados, limpia mi alma y pon de tu Espíritu Santo en mí. Séllame para el día de la salvación. Hoy soy tu hijo y soy amado en el nombre de Jesús. Mantente con tus ojos cerrados, por favor. Si tú hiciste esta oración, levántame tu manita. Todos los ojos cerrados. Si tú hiciste esta oración, levanta tu manita. Gracias, Padre. Gracias.
Señor, yo sé que hay gente, gracias Padre, porque yo sé que hay gente que hoy pasó de muerte a vida, de criatura a hijo, y en el nombre de Jesús bendecimos tu caminar y tu vida, Padre. Gracias, Padre, por estos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta ahora tu vista, por favor, y te quiero pedir un favor. Hace muchos años, algunos años, había una canción cuando empezamos Punto Antigua que decía: lo único que quiero es que cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Y después dice una parte que a mí me desarmaba, porque tú y yo tenemos demasiadas opciones. Y esa parte dice: no dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrán. Hay muchas cosas en las que te puedes gastar, demasiadas, pues no valen la pena. Afanes, ya no más. Pero mejor que cada día apliquemos su palabra en nuestra manera de pensar. Ponte de pie y adoremos al Señor. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tu sueño, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Rindo mis coronas a tus pies. Tú eres santo, santo. Frente a ti me entregaré. Eres digno, tan digno. Rindo mis coronas a tus pies. Eres santo, santo, como ofrenda a ti me entregaré. Eres digno, Así es. tan digno. ¿Sabes tú que en el cielo 24/7 los ancianos están rindiendo sus coronas? Rindiendo sus coronas. ¿Qué te parece si hoy rindes delante del Rey de Reyes y Señor de Señores tus coronas, tu título, tu espacio, tu influencia, tu credibilidad, tu familia, tu llamado, tu servicio? ¿Por qué no haces ese ejercicio en tu corazón? Levanta tus manos en adoración y dile: Señor, te rindo toda mi vida, Señor. Señor, y si yo me he permitido el lujo, Padre, de desconectarme o decir: ay, hay mucha gente sirviendo, Señor, tú miras mi servicio. Señor, tú proteges mi santidad con el servicio. Padre, tú me mantienes vigente, pero me das solvencia, Señor, para poder terminar la carrera de la vida de una buena manera, honrándote a ti, Señor, viviendo para tu gloria y honra. Señor, hoy bendecimos, Señor. Levanta tus manos y recibe esa bendición. Padre, aquí hay bendiciones de Éxodo, Señor, 23, 24 y 25, y aquí las declaramos sobre cada aquel
cada uno de aquellos que están sirviendo, de aquellos que están haciendo esa obra. Padre, que todas estas promesas vengan a cumplimiento en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y nosotros en Iglesia Vida Real, como tus hijos, decimos amén y damos un aplauso al Rey de Reyes. Más fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre. Saludos en cada uno de los puntos, que su presencia esté ahí con ustedes. Puedes tomar tu lugar. Y muy de la mano de primer libro de Crónicas 29, les quiero contar que David, en la parte final de su vida, él tiene el deseo de construir un templo. De verdad, era un hombre conforme el corazón de Dios. Y sabes, él dice: con todas mis fuerzas yo he preparado todo para la casa de mi Dios. Y dice todos los utensilios y todas las cosas. Pero en el verso 3 dice más adelante: además de todo lo que he preparado para la casa del santuario, es tan grande mi afecto por la casa de mi Dios, que en mi tesoro particular tengo guardado oro y plata, y lo voy a dar para la casa de mi Dios. A lo largo de su vida él fue recolectando y recolectando y recolectando, y de su tesoro personal, no solamente de lo que tenía que hacer, pero él entrega para la obra del Señor. Ese era el corazón de David. Yo le pido a Dios que nos dé ese corazón, que amemos la casa de Dios, que amemos la casa del Padre. ¿Para qué? Para que así podamos ofrendar, diezmar de todo corazón, porque eso agrada al Padre. Vamos a orar. Padre, ayúdanos, Señor, a tener el corazón de David, Señor, de saber que todo lo que tenemos te pertenece, y de lo recibido de tu mano te damos, Padre. Recibe, Señor, nuestros diezmos y ofrendas, primicias, sabiendo de que tú las usas para expandir el reino, Señor, y para que como Iglesia Vida Real nosotros podamos seguir haciendo aquello que tú por visión nos has llamado a hacer, Padre. Pero que esto también, Señor, retribuya, Señor, traiga bendición en las finanzas, en sus vidas, en sus labores, en su trabajo, Señor, en cada una de las familias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos pasar a ofrendar en los buzones que están acá, o hacerlo de manera virtual para aquellos que así deseen hacerlo.